Hola, en este video voy a hablar sobre un tema fundamental, la membrana celular. Explicaré qué es, cuáles son sus componentes, qué tipos de proteínas la forman y cómo participa en la señalización celular. ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular es como la frontera que separa el interior de la célula de su entorno. Sin ella, la célula sería incapaz de mantener un medio interno estable y colapsaría. Esta está formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos, la cual está organizada de manera que las cabezas hidrofílicas que atraen el agua se orientan hacia el exterior e interior acuoso de la célula, mientras que las colas hidrofóbicas se orientan hacia adentro, evitando así el contacto con el agua. Este diseño tan peculiar crea una barrera semipermeable que permite el paso de algunas moléculas como lo son el oxígeno y el dióxido de carbono, pero limita a otras, logrando que la célula mantenga un equilibrio interno, lo que conocemos como homeostasis. Podemos imaginar a la membrana como una muralla viva, pues no es rígida como una pared, sino que es flexible y está en constante movimiento, y con puertas, si bien lo podemos decir, que permiten el paso selectivo de algunas sustancias. Voy a hablar un poco sobre sus componentes. La membrana no solo se conforma por fosfolípidos, sino que tiene otros componentes que también son muy importantes. Primero que nada, como ya lo hablamos, tenemos los fosfolípidos, los cuales son la base estructural. Forman la bicapa que da forma a la membrana. Su organización explica por qué la membrana es fluida y flexible. También tenemos a las proteínas, las cuales son unas piezas fundamentales, pues gracias a ellas la membrana no es solo una barrera, sino que también es un sistema activo de transporte, de reconocimiento y de comunicación. En tercer lugar, tenemos a los carbohidratos, los cuales se encuentran unidos a los lípidos o proteínas, formando así glucolípidos o glucoproteínas. Estos funcionan como etiquetas de identidad celular. Por ejemplo, son los responsables de que nuestro sistema inmune pueda reconocer células propias y atacar a las invasoras. Por último, tenemos el colesterol. No está en todas las membranas, pero en muchas células animales cumplen un papel vital. Regula la fluidez y, en bajas temperaturas, evita que la membrana se vuelva muy rígida como el hielo, y, en altas temperaturas, impide que sea demasiado fluida. Como ya lo mencionamos, las proteínas son fundamentales para la membrana. Así que les voy a dar un poquito de contexto de cómo actúan en la membrana. Las proteínas son quizás las más importantes para entender el verdadero papel de la membrana. Se clasifican en dos grandes tipos: proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales están incrustadas en la bicapa. Algunas atraviesan toda la membrana y se conocen como proteínas transmembrana. Después tenemos a las proteínas periféricas, las cuales se encuentran en la superficie interna o externa de la membrana. Estas están asociadas a lípidos o a proteínas integrales. Les voy a hablar sobre 4 funciones principales que tienen estas proteínas. Bueno, las proteínas en la membrana. La primera es el transporte. Estas actúan como canales para permitir el paso de iones o moléculas que no pueden atravesar la bicapa por sí solos. En segundo lugar, tenemos el reconocimiento. Estas permiten que una célula identifique a otra. Esto es esencial. Por ejemplo, en la defensa inmunológica. Tenemos las enzimas, las cuales catalizan reacciones químicas
justo en la superficie de la membrana. Y por último, tenemos la adhesión y soporte. Ayudan a que la célula se una a otras o al citoesqueleto interno, dando así estabilidad y comunicación mecánica. Un ejemplo cotidiano de la importancia de estas proteínas es el transporte de glucosa. Nuestras células no pueden dejar pasar libremente esta molécula. Necesitan proteínas transportadoras específicas, pues sin ellas el metabolismo celular simplemente no funcionaría. Ya por último, hablaremos sobre la señalización. Una de las funciones más impresionantes de la membrana es servir como plataforma de comunicación. Las células no viven aisladas, necesitan enviar y recibir mensajes. Estos mensajes llegan en forma de moléculas de señal, como lo son las hormonas, los neurotransmisores o los factores de crecimiento. Pero, ¿cómo funciona este proceso? Recepción. Número 1. Una proteína receptora ubicada en la membrana reconoce y se une a la señal. Es como una cerradura que encaja perfectamente con una llave. Número 2. Tenemos la transducción. La unión activa al receptor y desencadena una serie de reacciones dentro de la célula. Es como encender un interruptor que enciende muchas luces en cadena. Y por último tenemos la número 3, la cual es la respuesta. Finalmente, la célula cambia su comportamiento. Puede activar genes, modificar su metabolismo, iniciar la división celular o incluso inducir la apoptosis, que es la muerte celular programada. Un ejemplo claro es la insulina, una hormona que se une a receptores de membrana en las células del hígado y del músculo, provocando la entrada de glucosa desde la sangre hacia la célula. Gracias a este sistema, el nivel de azúcar en sangre se mantiene bajo control. Otro ejemplo es el de las neuronas. Cuando liberan neurotransmisores, estos se unen a receptores en la membrana de la siguiente célula nerviosa, permitiendo la transmisión de información a gran velocidad.